Capítulo 5, vamos a leer los versículos del 13 al 17. Claro, es una sección completa del 13 al 21, pero en esta mañana nos vamos a enfocar en los versículos del 13 hasta el 17. Bien, primera de Juan, capítulo 5, 13, dice así la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. En esta mañana, mis hermanos, vamos a ver 3 puntos en este texto. Número 1, vamos a ver la seguridad del creyente. En el versículo 13, vamos a ver la confianza del creyente en los versículos 14 y 15. Y en los versos 16 y 17 vamos a ver la petición del creyente. Y hemos titulado esta sección aquí, de parte del apóstol Juan, como comienza el versículo 13, estas cosas os he escrito. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu Santo Espíritu nos hable en esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y leerla, estudiarla, enseñarla, predicarla, Señor. La oportunidad que tenemos libremente, Señor, de proclamar tus verdades, de cantar, Señor, cánticos de gozo y de alegría, Señor, a tu nombre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y que tú seas glorificado en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El apóstol Juan comienza aquí el versículo 13. Estas cosas os he escrito. Y entendemos, ¿verdad?, que ya estamos al final prácticamente del del libro que hemos venido estudiando por varios meses, que es Primera de Juan. Y aquí Juan ahora, al final de esta epístola, pues nos habla como cuando un padre le habla a un hijo, ¿verdad? Y un padre está hablando a un hijo y ya a lo mejor tiene 20, 25, 30, 45, una hora hablándole. Y al final el padre dice, mi hijo, estas cosas te he dicho, para que entonces tú hagas algo con eso que has aprendido. Es como un jefe de una compañía que le habla a su empleado y le dice varias cosas. Y al final de la conversación le dice, estas cosas que yo te he dicho o que yo te he escrito es para que tú la utilices y la pongas en prácticas y para que entienda algo de lo que yo te acabo de decir. Y esa es la idea del apóstol Juan aquí. Por eso en el versículo 13 vamos a ver la seguridad que tiene el hijo o la hija de Dios. La seguridad que tiene el creyente, el cristiano, el nacido de nuevo. Vaya al versículo 13 de nuevo y comencemos ahí. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y es muy interesante el término que usa el apóstol Juan aquí. Dice ahí el apóstol Juan, estas cosas, dice, os he escrito a vosotros. Y ese verbo ahí que usa el apóstol Juan, escuche bien,
escrito, os he escrito. Juan lo que está es escribiéndole, ¿verdad?, a un grupo de iglesias, a un grupo de creyentes, pero él utiliza este verbo diciendo, yo le estoy escribiendo a ustedes. Juan espera que sean salvos, pero Juan no está afirmando o diciendo que estas personas son salvas. Él no sabe eso. Ahora le está escribiendo a cristianos, a creyentes. Él no está dudando de la salvación de ellos, porque le está escribiendo a creyentes, a la iglesia. Pero Juan está afirmando aquí que solo tú y Dios sabe si tú eres hijo de Dios o no. Eso es una relación entre tú y Dios. Y Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros, a ustedes que están en la iglesia, que me imagino que son hijos de Dios. Y Juan quiere aquí asegurarnos una cosa. Juan quiere confirmar algo bien importante en la vida de aquellos a quienes Juan le está escribiendo. Dice Juan, estas cosas os he escrito a vosotros, mire cómo dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, Juan está diciendo aquí, la seguridad del creyente, del nacido de Dios, está basado únicamente en la palabra de Dios, está basado únicamente en el creer en lo que Dios, a través de Cristo, ha hecho por nosotros para darnos vida. Nuestra seguridad, su seguridad eterna, está cimentada, está basada por siempre en el sacrificio de Cristo y en la cruz del Calvario, y Cristo resucitar de los muertos para darnos vida, vida eterna. Juan utiliza esa palabra aquí, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esa palabra ahí, creer, no significa que usted cree y ya. Significa que usted cree en un momento, pero continúa y sigue creyendo de que Dios lo ha salvado verdaderamente. Por eso nosotros escuchamos y decimos que la palabra de Dios es suficiente para nuestra salvación, pero también la palabra de Dios es suficiente para nuestra santificación. Somos salvos al escuchar la palabra de Dios, donde Dios abre nuestros ojos, nuestros corazones, nuestro entendimiento espiritual, y Dios en su gracia nos salva y nosotros aceptamos y recibimos el regalo de Dios. Pero su palabra también es la que nos ayuda a nosotros a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios es la única que nos puede a nosotros ayudar a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Mire cómo continúa Juan ahí y dice Juan, no solamente que creéis en el nombre del Hijo de Dios, pero ¿por qué Juan no está diciendo eso a nosotros? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón del por qué el apóstol Juan aquí nos dice eso en este versículo? Bueno, el apóstol Juan nos va a dar a nosotros dos razones. Número uno, mire cómo dice ahí, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y la número dos es para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa palabra ahí, sepáis, tiene la idea de no solamente nosotros conocer y saber, pero es la palabra griega oida, que significa tener un conocimiento absoluto. Significa conocer, reconocer, darnos cuenta, entender. La idea aquí es de algo que ya ha sido completado, un hecho real que ocurrió y que permanece en el presente. Y Juan dice aquí, yo le escribo esto, todo lo que yo le he escrito a ustedes
es para que ustedes no solamente crean en Cristo, sino que ustedes sepan verdaderamente, con confianza, con una confianza absoluta, de que al creer en Dios, tú tienes vida eterna. Es una confianza tremenda para el creyente, para aquel que conoce a Cristo personalmente, saber que nosotros podemos saber con una seguridad absoluta, que si alguien te pregunta en esta mañana, ¿para qué lugar tú vas cuando tú partas de esta tierra? Que nosotros no tengamos que pensar ni un segundo, que no tengamos que rascarnos la cabeza y pensar, bueno, déjame ver, eso es. No. El texto dice aquí que Juan ha escrito esto para que nosotros sepamos con una seguridad absoluta que tenemos vida eterna. Y eso es algo que trae paz. Eso es algo que debe traernos a nosotros seguridad. Mire, Juan no utilizó ahí la palabra conocimiento, que es la palabra griega gnosko, que significa un conocimiento o algo como una experiencia, sino más bien es una palabra con una absoluta certeza y verdad, de que el que tiene su fe en Cristo, el que ha creído a Cristo, puede saber con seguridad absoluta que tiene vida eterna. Bueno, pero ¿qué es vida eterna? Vida eterna. La palabra eterna describe la palabra vida. Quiere decir una vida perdurable, una vida sin fin. Todos nosotros sabemos aquí que cada persona que nace en esta tierra no tiene vida eterna, ¿verdad? Cada persona que nace en esta tierra es temporal. Ahora, cada persona tiene eternidad, porque Dios ha puesto eternidad en los corazones de las personas, y no es que cuando una persona muere se acabó ahí. Hay eternidad en el alma de cada persona aquí presente. Y cuando nosotros, por la gracia de Dios, ponemos nuestra fe en Dios, Dios nos da a nosotros vida eterna. Y el texto está diciendo aquí que no solamente es creer en Cristo, sino que nosotros podemos estar seguros. Podemos tener una garantía de que tenemos vida eterna en los cielos, en Cristo Jesús, que vamos a vivir, a morar con Dios por la eternidad. Pero eso sucede, y eso va a suceder cuando, por la gracia de Dios, nosotros nacemos de nuevo. Pero hay otra cosa en el texto. Mira el versículo 13. No solamente saber, creer en el nombre del Hijo de Dios para que sepamos, para que sepáis que tenemos vida eterna, pero dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y yo sé que Juan está recalcando esta idea, para que creamos, para que creáis en el Hijo de Dios. Pero ese verbo ahí que usa Juan, creáis, míralo ahí en su texto, dice para que creáis. Número uno, es un verbo presente, que no tiene planes de parar. Es un verbo activo que está siempre en acción. Y la idea es, cuando Cristo te salva, cuando Cristo por su gracia te dio la salvación, y tú entregaste tu vida, tu fe a Cristo, inmediatamente Dios te da vida eterna. Hay una seguridad en la vida del creyente de que hay vida eterna. Pero ahora seguimos creyendo, seguimos creciendo, seguimos confiando. El proceso de la santificación no es simplemente somos salvos y ya, sino que Dios te da a ti vida eterna para que tú vivas esa vida en tu vida diaria, para que paso a paso tú sigas creciendo, tú sigas creyendo, tú sigas agradando a Dios. Y de la única manera que vamos a hacer eso es cuando nosotros estudiamos las verdades de la palabra de Dios. Si usted es salvo en esta mañana,
Si usted ha creído en Cristo Jesús, si su fe está puesta en Dios a través de Cristo, usted ha creído en Él, nosotros sabemos, tenemos la seguridad de que tenemos y que vamos a estar con Dios. Ahora el mandato es que nosotros entonces sigamos creyendo, creciendo, y lo vamos a hacer, mis hermanos, exclusivamente, únicamente a la medida en que nosotros estemos en este libro. No puedo enfatizar eso más. De la manera que usted va a crecer como creyente es leyendo la palabra de Dios. Yo sé que hay buenos libros, lo entiendo perfectamente, pero no hay un libro como este libro aquí presente. No hay otro libro. Es el libro dado por Dios a nosotros, a su pueblo, para que nosotros crezcamos. Y de la manera que nosotros vamos a crecer espiritualmente es nosotros meditando y pasando tiempo en este libro aquí, que es la palabra de Dios, dejando que la palabra de Dios permee nuestros corazones, que cambie nuestras vidas, que nosotros cuando leamos algo, nosotros tengamos el deseo de ponerlo en práctica. La palabra de Dios, esa es la única manera, la única vía en que nosotros vamos a crecer espiritualmente. Esa es la única vía donde nosotros vamos a ver por nuestros propios ojos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la única manera en que nosotros vamos a poder agradar a Dios, sabiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y cómo lo vamos a ver? Está aquí mismo, la palabra de Dios. Teniendo comunión con los hermanos, sirviendo al Señor. Y Juan quería que aquellos a quien él le escribió estuvieran no solamente seguros de la salvación de ellos, que ellos entendieran y supieran con seguridad absoluta que tienen vida eterna en Dios, pero también Juan les exhortó aquí a ellos a vivir como hijos de Dios. Ese es el mensaje de Juan. Si usted ha seguido la serie, ese es el mensaje de Juan. Si usted conoce a Dios, si tiene vida eterna, viva como Dios, no practique el pecado, agrade a Dios. Y esa es la seguridad que tenemos. Esa es una seguridad que no todos la tienen. Pero si usted la tiene, dele gloria a Dios y viva como una persona segura, confiada. Porque estamos, por la gracia de Dios, en las manos de Dios. Pero no solamente podemos hablar de la seguridad del creyente. Mire ahora la confianza que tiene el creyente. Mire el versículo 14 y 15, como dicen. Dice el versículo 14, y esta es la confianza, hablando Juan a nosotros, los creyentes, los nacidos de Dios, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! Esa seguridad del creyente nos lleva a nosotros ahora a una confianza única que tiene el creyente. Dice el texto del versículo 14, y esta es la confianza. ¿Cuál es la confianza que tenemos? Bueno, dice ahí, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, escuche bien, no es solamente pedir lo que nosotros queramos, eso no es lo que dice el texto ahí, no es solamente pedir, dice el que pida alguna cosa conforme, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios, dice Él, a la voluntad, dice Él nos oye. Esa palabra confianza es muy interesante, porque habla de una libertad de expresión. ¿A quién le gusta la libertad de expresión? Bueno, a todos nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Por ahí usted oye y escucha las noticias. Yo tengo libertad de expresión, ¿verdad? Yo puedo decir aquí lo que yo quiera, ¿verdad? Esa es la idea del texto ahí. El Hijo de Dios, el creyente, escuche bien, el que es nacido de Dios, tiene libertad de expresión, tiene confianza directa a Dios. Puede venir en franqueza, con claridad. Tiene una puerta abierta. El cristiano, el creyente, tiene una puerta abierta entre el creyente y Dios. Es una confianza especial.
Es una confianza única que tiene el creyente. Vaya conmigo a Efesios 3. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 3. Mira el versículo 12 lo que dice. Efesios 3, el versículo 12 dice así. En quien tenemos seguridad y acceso, el apóstol Pablo, hablando de los Efesios, en quien tenemos seguridad y acceso, ¿con qué dice el texto ahí? Dice, con confianza, ¿por medio de qué? De la fe en Él. Nuestra confianza, nuestro acceso a Dios viene por medio de la fe. Por eso Juan comienza en el versículo 13, hablando de la seguridad, de la salvación del creyente. De la única manera que nosotros tenemos esa confianza directa en Dios es a través de Cristo, nada más. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 4, el versículo 16. Hebreos 4, comencemos en el versículo 14. Hablando aquí de Jesús, nuestro Salvador, siendo el gran sumo sacerdote, mejor que todos. No hay nadie como Cristo. Mira lo que dice Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Mire la confianza, mire la invitación al Hijo de Dios. Dice, acerquémonos, pues, ¿cómo sigue diciendo ahí? ¿Qué dice ahí? Dice, confiadamente, con franqueza, con libertad de expresión. Dice, al trono de la gracia. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Wow! ¿Qué confianza tiene el Hijo de Dios? ¿Qué esperanza tenemos los creyentes? Tenemos acceso directo a Dios. A veces yo estoy sentado en la oficina, las puertas están cerradas, y vienen por ahí mis hijos, o viene Megan, y ellos abren la puerta y entran a la oficina. ¿Verdad? Libertad de expresión. Tienen confianza para entrar. Cuando yo voy a mi casa, yo no toco. Y digo, ¿puedo entrar aquí? No, yo abro mi puerta y entro. Si yo visito al hermano Eddie, yo no voy a abrir la puerta y voy a entrar como si yo fuera el dueño de la casa. No quiero que me den una pela. ¿Verdad? Pero yo voy a tocar la puerta y espero que alguien me abra. Claro, o el timbre. Pero el texto aquí dice que nosotros tenemos entrada directa al trono de la gracia de Dios, al mismo Dios. Si tú eres creyente, cualquier necesidad que tú tengas, tú puedes venir a Dios con confianza, porque el texto dice aquí que Él nos oye. Dice el versículo 14, pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice el versículo 15, y si sabemos, ¿verdad? Juan está reafirmando esa verdad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, de acuerdo al versículo 14, conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, como creyentes, nosotros sabemos que estamos seguros en Cristo. Tenemos una seguridad eterna en Dios. No solamente porque nosotros pensamos, no, porque nosotros lo sabemos en nuestros corazones. Podemos estar seguros. Tenemos una confianza plena, un acceso directo. Podemos pedir al Padre conforme a su voluntad. Y es una promesa el texto que Él nos oye. Pero también tenemos que leer estos versículos en el contexto de esta porción que hemos leído. Sí, tenemos
acceso directo al Padre. Tenemos confianza para pedir cualquier cosa conforme a su voluntad. Y Juan nos confirma que Él nos oye, que podemos pedir cualquier cosa. Pero también debemos seguir leyendo los versículos que continúan. Porque cuando usted estudia la Biblia, cuando usted lee la palabra de Dios, es bueno leer no solamente los versículos que usted está leyendo, pero es bueno leer el contexto, es bueno leer los versículos anteriores, y es también bueno es necesario leer los versículos que siguen, para nosotros poder entender la idea del autor. ¿Qué es lo que el autor quiso decir cuando escribió estas palabras? Usted no puede tomar un texto o un versículo y aislarlo o aplicarlo a su vida. Porque el texto, los versículos están todos entretejidos. Y hay una idea principal por la cual el autor, que no somos nosotros, escribió ese texto ahí. Porque en el tercer punto, Juan, ¿verdad?, ha sido bien directo. Seguridad del creyente. Confianza del creyente. Pero aquí Juan nos tira como una curva a nosotros. En el versículo 16 y 17. Porque dice, mire ahora la súplica del creyente. Y vamos a verlo en el contexto de lo que Juan nos está diciendo. Dice el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, ¿verdad? Ya Juan nos ha hablado que tenemos confianza, ¿verdad? Podemos entrar al trono de la gracia. Podemos pedir, el Señor nos va a escuchar conforme a su voluntad. Y lo sabemos y nos lo confirma en el versículo 15. Dice el versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, dice Juan, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y a lo mejor usted se está preguntando dos preguntas. ¿A qué hermano se está refiriendo Juan ahí? ¿Y a qué pecado de muerte, verdad? Se está refiriendo Juan ahí. Dice, hay pecado que no es de muerte, que yo digo que se pida. Dice, hay pecado que es de muerte, que Juan no está diciendo que no se ore, pero él dice aquí, por el cual yo no digo que se pida. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Juan? Escuché y leí un artículo que alguien me facilitó, de un profesor del seminario de Masters en California, y dice él algo como esto, para introducir estos versículos aquí. Dice, Primera de Juan habla de las pruebas y exámenes que nos dan la seguridad de salvación. Lo hemos visto, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo con eso? Que nos afirman que somos salvos. Y Juan también expone a la luz, a través de esta epístola, a aquellos que no son salvos. Juan ha venido hablando, si usted conoce a Cristo, si conoce a Dios, es nacido de Dios, conoce a Dios, va a vivir como un cristiano. Si usted dice, profesa que es cristiano, pero vive en el pecado, no es de Dios. Continúa el artículo y dice, el hecho de saber que una persona es salva, cristiana, no es siempre obvio. Pero el deseo de una persona querer crecer en la verdad va a reflejar, es un reflejo de que esa persona ha sido transformada por la gracia de Dios. El fruto, ¿verdad?, que uno ve de una persona que es o que ha sido regenerada por Dios. Ahora escuche bien. En los versículos anteriores, lo que acabamos de estudiar, Juan habla de la oración y habla de la confianza de un creyente que un creyente tiene relacionado a la aceptación de esa petición delante de Dios, y la respuesta sea sí o no de esa petición. Lo que Juan está diciendo en el versículo 16 y 17 está conectado a los versículos 14 y 15. Ahora tenemos que entender las palabras que Juan utilizó
para entender y ver lo que Juan está hablando. Miren el versículo 16 lo que dice. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esa palabra ahí, hermano, generalmente se traduce como un hermano en la fe, un cristiano, un hijo de Dios. Pero en el contexto aquí, porque Juan entonces sigue diciendo, el que viera a su hermano cometer pecado, esa palabra ahí cometer, escuche bien, no es una persona que comete un pecado un día, se arrepiente y ahora vive para el Señor. Esa palabra cometer ahí es una persona que no solamente comete pecado, sino que continuamente, que vive, que habitualmente vive cometiendo pecado. Y dice Juan ahí, si alguno viere a su hermano, dos posibilidades aquí. Número uno, puede ser que Juan esté hablando aquí de una persona que no sea creyente, de un incrédulo, de una persona que a lo mejor profesa ser cristiano, pero verdaderamente no es cristiano. El apóstol Juan puede ser que aquí está hablando de un incrédulo, una persona que vive, que está viviendo en pecado, que su vida se caracteriza por el pecado, que practica habitualmente el pecado, una vida que no ha conocido verdaderamente quién es Dios. Pero puede ser que Juan se esté refiriendo aquí a un hermano en la fe, que ha nacido de nuevo, que está en pecado y que entonces hay que orar por la restauración de ese hermano. Ahora, Juan ha venido enseñando una característica bien importante, y es que el que conoce a Dios no comete pecado, no vive en pecado. Y el que no conoce a Dios, bueno, está viviendo en el pecado, porque no conoce a Dios. Entonces, el que es creyente no debe tener una vida caracterizada por vivir en pecado, sino una vida que agrade a Dios, que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, Juan no menciona aquí específicamente qué pecado, ¿verdad? Juan no lo menciona y dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Entonces, ¿de qué pecado está hablando aquí Juan? Algunas personas dicen que el pecado que está hablando Juan ahí es el pecado en contra del Espíritu Santo. Si blasfemas en contra del Espíritu Santo, no se pida por ese pecado. Pecado de muerte. Dicen otros que a lo mejor Juan estaba hablando aquí de pecados como el adulterio o la fornicación, ¿verdad? Esos grandes pecados, y lo pongo en tres comillas porque quiero aclarar aquí que en la Biblia no existen pecados mortales y veniales. Eso no existe en la palabra de Dios. El pecado es pecado. Pero nosotros sabemos que el mentir y el adulterar o fornicar, el fornicar va a traer consecuencias más graves que una mentira. Eso nosotros lo entendemos. Pero es pecado. Algunos dicen que es cuando una persona rechaza a Cristo. Cuando alguna persona, otros dicen apostata de la fe. Es una apóstata como Juan ha venido hablando aquí, los anticristos. Pero algunos dicen también que Juan está hablando aquí de esa persona que continúa cometiendo pecado. El punto es que el texto, Juan, no nos dice a nosotros qué pecado es. Puede ser que en la mente de Juan, él sabía qué pecado era. Pero nosotros no lo sabemos. Pero el punto es que nosotros debemos pedir con confianza, sea que este hermano sea incrédulo, pedir para la salvación de ese hermano, o sea que este hermano sea creyente y esté viviendo en pecado, pedir al Señor para que el Señor haga la obra que Él solo va a hacer en la vida de esa persona. Vaya conmigo a Levítico 10. Déjeme darle 3 ejemplos en esta mañana. Vaya conmigo a Levítico capítulo 10. Levítico
capítulo 10, mire el versículo 1 lo que dice. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, y a lo mejor usted ha escuchado esta historia, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Los hijos de Aarón fueron a ofrecer sacrificio a Dios y ellos trajeron el sacrificio que Dios no le había mandado. Y dice ahí que cuando ellos ofrecieron ese fuego extraño, ¿qué pasó? Dice el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, dice, y murieron de delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo será glorificado. Y Aarón cayó. Esto es un pecado que ellos cometieron delante de Dios y Dios decidió hacer ¿qué cosa? Quemarlo. Lo mató inmediatamente. Mire Hechos capítulo 5. Mire Hechos capítulo 5. El versículo 1. Hechos 5, 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ahora bien, en los versículos anteriores del capítulo 4, vemos que la iglesia traía todos los bienes que ellos vendían y los ponían a los pies de los apóstoles. Capítulo 5, versículo 2. Dice, y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Dice, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Terminó ahí esa porción? Mire lo que dice el versículo 11. Escuche bien. Dice, y vino ¿qué cosa? Dice, y vino gran temor. Dice, sobre toda la iglesia. Dice, sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Usted se imagina que un domingo en la iglesia una persona diga una mentira en la iglesia, ¡pa! Y caiga ahí mismo? ¿Usted cree que nosotros vamos a comenzar a cantar? Mire, usted va a ver personas arrodilladas, clamando por la gracia y la misericordia de Dios. Y Dios utilizó aquí y también en Levítico esta enseñanza para enseñarnos a nosotros, mire, con el pecado no se juega. Dios nos está enseñando aquí a nosotros y lo hizo ahí en Hechos, al comienzo de la iglesia, para que la iglesia tuviera temor y reconociera que Dios es un Dios santo. Que Dios es un Dios que merece toda la reverencia, todo temor. Mire, cuando usted lee un pasaje así y usted lee lo que Dios hizo, ¿qué usted va a hacer la próxima vez que hay una tentación enfrente suya?
¿Cómo va a reaccionar usted? ¿Qué va a pensar usted? ¡Wow! Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a no pecar contra ti. Y no estamos diciendo aquí que el Señor lo va a fulminar a usted por un pecado. Eso no es lo que está diciendo el texto aquí. Pero el punto es, mire, el Señor va a utilizar cosas en la vida de la iglesia para enfocar a la iglesia y mostrar a la iglesia que Dios es el Dios santo y poderoso. Vaya conmigo por último a 1 Corintios 11. Mire 1 Corintios 11, versículo 23. Leímos este texto hace unas semanas, cuando participamos de la Cena del Señor. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto, todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sigue el apóstol Pablo. De manera que cualquiera dice que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, escuche bien, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30, por lo cual, dice el apóstol Pablo, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, no que duermen que están durmiéndose en la iglesia, eso es lo que dice ahí, duermen que han muerto. Dice, por eso dice el apóstol Pablo, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados en el mundo. Y volvemos a nuestro texto en 1 de Juan, capítulo 5. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Si hay algún hermano que está pecando grandemente, envuelto en pecado, mire, y Dios decide llevárselo, es la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que pedir, rogar a Dios, sea incrédulo o sea creyente. ¿De qué pecado está hablando Juan aquí? El texto no lo dice. Pero el punto es que nosotros pidamos, oremos en confianza a Dios y Dios, de acuerdo a su voluntad, va a escuchar las peticiones de nuestro corazón. ¿Usted no ha orado por algún familiar o un amigo para que el Señor abra sus ojos, sus entendimientos, que está en pecado y sabe que va a morir, y la persona muere sin arrepentirse? Esa es la decisión de Dios. Y el texto nos manda a nosotros a orar, a pedir, a suplicar con toda confianza, de acuerdo a la voluntad de Dios. Santiago 5, 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. ¿De qué pecado está hablando Juan ahí? Él no lo dice. Pero el punto del texto ahí es donde dice Juan en el versículo 17. Dice, toda injusticia es pecado.
Dice, toda injusticia es pecado. En otras palabras, toda clase de pecado es pecado. El pecado es pecado. Y esto es una declaración de que todo pecado es una violación a Dios y por lo tanto debemos confesarlo, apartarnos y restaurar nuestra relación con Dios. ¿Estás seguro tú de tu salvación en esta mañana? ¿Tienes tu confianza eterna, plena en Dios? ¿Sabes tú y Dios, de que tú tienes vida eterna en Cristo Jesús? Si lo tienes, tienes una confianza plena, abierta al trono de la gracia y que Dios nos ayude para seguir pidiendo, orando de acuerdo a la voluntad de Dios por aquellos que nosotros sabemos, conocemos, que no son creyentes, para que Dios en su gracia los salve. Y si hay un hermano que esté en pecado, que nosotros oremos por ese hermano para que Dios lo ayude, para que Dios lo ayude y que abra sus ojos a ese pecado, para que Dios pueda cambiar la vida de esa persona. Nuestra tarea es pedir conforme a la voluntad de Dios, y Dios se va a encargar de la decisión que Él toma. Que Dios nos ayude en esta mañana a seguir confiando, asegurados en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que nos ayude. Un texto difícil, un texto que a lo mejor quisiéramos tener más claridad, pero Señor, sabemos que todo pecado es pecado y es una violación a ti, Señor, a tus mandatos, a tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos dé gracia, Señor, que nos ayude a vivir para ti, Señor. Si estamos en pecado, Señor, que lo confesemos, que nos apartemos y que llevemos gracias, Señor, delante de tu trono. Ayúdanos, Señor, en este día. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicarla en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.